Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. La economía y el dólar está viviendo y nos hacen vivir un momento de incertidumbre. Por eso hemos invitado a Sergio Fares, contador, economista, para que nos dé un panorama, nos brinde su pensamiento, su idea sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que podrá ocurrir fundamentalmente. También estará con nosotros la tenista Bettina Fulco, desde los 15 años, 16, viajando por el mundo, primero como jugadora, ahora en Mar del Plata y en el país, capitana y profesora de ese deporte tan lindo y que ha abarcado a tantísima gente. La apertura y enseguida estaremos con ustedes. Ya comenzamos a charlar, a preguntar, a ver cómo clarificamos este momento de la economía con un amigo de la casa. Sergio Fares, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos. Bueno, un momento que ustedes, los contadores, los que conocen, son los que tienen que decirnos qué pasa, ¿no? Dólar a 10.45, 10.50, impensado hace unos cuantos meses, ¿no? Sí, hay que aclarar que es el dólar informal, ¿no? El dólar formal, porque si no por ahí algún exportador se pone contento. Sigue manteniéndose en los niveles de 5,20. Pero bueno, creo que esto se ha dado a partir de fines de año hasta acá. Ha habido una suba considerable del dólar informal, que hoy ya casi duplica el dólar. 100% más que el oficial, 100 y algo más que el dólar oficial. Y esto se ha dado por dos motivos principales, ¿no? Uno, que hay una gran cantidad de pesos en la economía, y otro, que hay cierta desconfianza en lo que va a pasar, ¿no? Creo que en esto es lo que el gobierno va a tener que trabajar, y va a tener que trabajar muy fuerte, que es en el restablecimiento de la confianza, y para eso ha tomado algunas decisiones que en estos últimos tiempos se han dado y que algunos consideran que no son las correctas, ¿no? Como es el caso de, para contener la inflación, el control de precios, y para reactivar algunos sectores. Ayer anunció, o antes de ayer anunció, un plan de blanqueo de capitales. Así que eso hay que ver cómo se genera, cómo se implementa de acá en más, cómo se transforma en ley a través del Congreso y cuáles van a ser los resultados de ese blanqueo, ¿no? El blanqueo famoso pareciera que es abrir la puerta a aquellos que estuvieron especulando y aparte hasta de la delincuencia, dicen algunos, ¿no? Sí, generalmente todos los países han hecho algo similar, no es que solamente lo ha hecho Argentina, ¿no? Hasta los países desarrollados, si vos viste lo que pasó en Estados Unidos con la banca suiza, también Estados Unidos hizo un blanqueo para aquellos que tenían fondos en Suiza no declarados. Porque obviamente si se encuentran esos fondos, es prácticamente imposible liquidar los tributos porque daría una cifra en la base de la presunción que hace la AFIP que sería impagable, con lo cual la persona se tendría que ir del país si le encuentran fondos negros. Los países utilizan esa herramienta, generalmente con un costo. Eso como la moratoria, no sé, es justo, ¿no? No es justo, pero en realidad son herramientas utilizadas en todo el mundo. No es algo, no es un invento argentino, se usa en todo el mundo y en determinados momentos. El tema es que es una herramienta que se utiliza dentro de un plan, que generalmente ese plan debe ser un plan integral. Eso resuelve hoy el blanqueo tal vez dos problemas. Uno es la parálisis en el sector de la construcción. El gobierno vio que lo que estaba pasando en el sector de la construcción estaba afectando el nivel de empleo, entonces saca un bono para poder comprar propiedades. Y el otro es el financiamiento que necesita para YPF para aumentar la cantidad de producción de combustible, porque si no tiene que importar mucho y obviamente no tiene los dólares suficientes para poder hacer eso. Entonces lanza un bono para que los inversores blanqueen su dinero y se lo presten a YPF. Ese es un bono al año 2016 con una tasa del 4%. Eso tendría casi un costo, porque en realidad es muy baja la tasa si uno lo compara con otros bonos. El que tendría que tener, a mi criterio, y esto es una opinión personal, el blanqueo para compra de propiedades tendría que tener un costo fiscal, ¿no? Que generalmente, si ves el último blanqueo, se cobró desde el 1 al 8%. Si los fondos, el 2009. Si los fondos estaban en el exterior, pagaban el 8%. Si estaban en la Argentina, si eran propiedades, pagaban el 1%. Y si eran fondos líquidos, alrededor del 6%. Como para buscar un poquito más de equidad con aquel que pagó. Pero bueno, esto, digamos, no hace el fondo de la cuestión. Yo creo que el gobierno apunta a reactivar esos dos sectores, el sector energético y el sector de la construcción. Y obviamente tratar de ver si con esas herramientas, si se ingresan más dólares,
puede contener esta suba que se está generando en el mercado informal, que si hoy uno analiza cualquier precio de la economía dividido por el tipo de cambio que da el mercado informal, ya algunos bienes son muy baratos y principalmente se está dando en el sector automotriz, que todo el mundo está comprando vehículos porque en términos de dólares informales ha caído muchísimo. ¿Qué valor o qué seriedad tiene ese bono? Bueno, habría que ver cómo se implementa y yo me imagino que ese bono va a poder ser transferible y va a poder ser utilizado también para ser un colateral de deuda. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con el banco y no quiero quedarme sin dólares, poder entregar el bono al banco como garantía y mientras tanto seguir pagando el crédito en pesos. Si el mercado lo toma bien y si tiene éxito la colocación, creo que para el sector de la construcción puede ser un bono reactivante. Hay que ver si el gobierno cumple con lo que está presente en el espíritu de la ley, que es entregar dólares. Y que obviamente esos dólares van a tener que ser cambiados a través de un mercado de bonos secundario, porque nadie puede ir al mercado informal a vender los dólares legalmente. Si yo vendo una propiedad y obtengo $100.000 de ese bono, no puedo agarrar los $100.000 y ir a un mercado informal a cambiarlo porque no lo puedo incorporar a mi contabilidad. Sería ilegal. Creo que ese mercado va a tener una cotización en pesos, como hoy la tiene el Bodén 2015. El Bodén 2015 es un bono en dólares que si uno tiene dólares genuinos o comprados oficialmente los puede incorporar, comprar bonos 2015 en dólares y venderlos contra pesos. Y obtiene pesos en forma legal. Creo que este bono puede llegar a funcionar como el 2015 y tener una cotización en pesos que le permita que el que reciba el certificado ir al banco, obtener los dólares o ese bono venderlo contra pesos a una cotización más alta que el 5,20, bueno, la duda está ahí. ¿Qué dólar me van a dar? ¿El dólar de 5,20 o un dólar más alto? Como tiene hoy el Bodén, que si uno tiene Bodén 2015 y lo vende contra pesos, obtiene una paridad de 9,50. La reserva actual es de $40.000 millones. Está en el orden de los 39.500. Se ha venido muy abajo porque tuvieron... Claro, dentro de esas reservas hay depósitos de personas, empresas y personas en caja de ahorro y en plazos fijos que suman casi $8.000 millones y hay un préstamo garantizado con Basilea que ronda los $4.000 millones. Así que las líquidas estarán en el orden de los 27.000 millones. Aunque esta charla es más económica que política, ¿por qué el gobierno llega a esto? Bueno, se ha dado, yo creo que el gobierno tiene ahora la forma de tratar de implementar un plan un poquito más integral, porque esto es solamente una herramienta dentro de un plan general. Primero va a tener que contener el tema de la inflación. Si sigue habiendo inflación, se está produciendo un deterioro muy importante en la inversión y principalmente en los exportadores. Es cierto lo que dijo la presidenta, que si se devalúa se puede ir a precios, porque en la Argentina siempre están aquellos que, a pesar de que crecieron mucho los precios internos en dólares, si hay una devaluación fuerte, lo más probable es que sigan creciendo. Pero también es cierto que hay exportadores, hay sectores de la exportación que a este nivel de tipo de cambio, con el aumento que tuvieron los costos internos, van a tener graves problemas durante el 2013 y tal vez durante el 2014. Por lo tanto, eso significa que puede haber quiebras, concursos, cierre de empresas, pérdida de fuente de trabajo. Así que creo que el gobierno, como hoy atacó el sector del trigo, donde va a dar un reintegro, creo que del orden del 15% anunciado, va a tener que ver qué sectores de la economía perdieron una competitividad y ver de qué manera los recompone. Nosotros tenemos el caso Mar del Plata, depende mucho de la actividad del puerto, de la pesca, y me parece que va a tener que tomar alguna decisión en ese ámbito, ¿no? Sergio, ¿cómo se detiene la inflación? Bueno, acá hay un problema, en la Argentina principalmente está generado por, primero, Argentina hoy tiene una balanza comercial superavitaria, por lo tanto ingresan dólares al mercado, que esos dólares son utilizados para pagar la deuda. Y contra esos dólares se inyectan pesos al mercado. Si no aumenta la producción, hay cada vez más pesos y obviamente una mayor cantidad de pesos sobre la misma cantidad de bienes hacen que los precios tengan un aumento en su valor, los bienes tengan cada vez más precio. El otro problema que está teniendo la economía es que perdió ese superávit gemelo que tenía externo y fiscal. Hoy tiene déficit fiscal y también se debe emitir para sostener los gastos del Estado. Sí, creo que ahí es donde tiene que trabajar el Estado, tratar de generar una solución al déficit fiscal, puede ser por dos vías, ¿no? Reducción de gastos y aumento de impuestos, no de tasas, sino de mejorar la recaudación y evitar que existan cada vez más pesos en una economía que está paralizada la inversión. Si uno lo analiza, en los últimos 2 años ha habido una caída importante en el nivel de inversión. Si no se invierte, si no se producen más bienes, lo lógico es que aquel que produzca bienes y le aumente sus costos internos, aumente los precios. Creo que sobre eso va a tener que trabajar y mucho el gobierno para tratar de recomponer la situación. Y no te olvides que en el año 2014
los precios de la soja para mayo del 2014 en Estados Unidos ya son 454 dólares, no los 650 que llegó a tocar, no los 500 o 520 que se va a promediar este año, sino ya se está pensando que la cosecha americana va a ser muy buena y la soja va a valer 454 dólares. Así que ahí va a haber un problema un poquito más grande, ¿no? En lo que tiene que ver... Menos ingreso. Menos ingreso de dólares para el país en el 2014. Y quizás menos exportación. Por supuesto, si eso se va a ver reflejado. Imagínate, 100 dólares sobre un nivel de 50 millones de toneladas de soja son 5.000 millones de dólares menos. Si disminuye la exportación y disminuye el precio. Claro, y con un nivel de importación creciendo principalmente por el lado del combustible. Por eso hoy el gobierno atacó el tema. Necesita el bono para YPF porque necesita invertir en YPF para aumentar la producción y lamentablemente las inversiones petroleras, el resultado que uno obtiene es de más de largo plazo, no de corto plazo. ¿Lo de YPF, por ejemplo, cómo juega? El bono, el bono, sí, yo ahí creo que no sé si va a tener tanto éxito por la tasa que paga y porque es al 2016 y hay mucha... Me parece que el gobierno, yo un poco lo planteaba, ¿no? Que es plan y confianza o confianza y plan. Me parece que una de las partes fundamentales de la instrumentación de un plan es regenerar la confianza y creo que hasta ahora el gobierno no lo ha podido lograr. Me parece que va a tener que actuar y muy fuerte en la confianza de los operadores económicos. Moreno quería el dólar 6.50, el blue, habló con Alfredo Piana. ¿Le llevarán el apunte? ¿Le darán bolilla? Yo creo que ni el dólar es hoy un valor de 5.20 es muy bajo. También es real que uno está exportando dólares a través de un rubro que es servicio, que es turismo, a un valor que también es bajo de hoy de 6.20, 6.30, porque tiene el 20% de aumento. Así que el dólar va a tener que ubicarse en un nivel mayor, el dólar oficial, y también el dólar paralelo ha alcanzado niveles que, como te vuelvo a insistir, sobre precios internos ya tenemos costos en dólares bajos si lo tomamos a 10,50. Ahora, el problema es que cuando se produce el efecto puerta 2 y todos quieren salir y todos quieren entrar a un lugar donde no hay tanto para vender, el precio puede subir más. Eso es lo que tiene que... Por eso decimos restablecer la confianza. Si vos recordás en el 2001, cuando explotó la crisis, todos hablaban de un dólar de equilibrio de 1,40, que al campo le servía, que todos los industriales también, sin embargo se fue a 4 pesos. Y luego bajó a 2,60. Arrancó con 3, me parece, ¿no? El 3-1 que hizo Dualde. No, arrancó 1,40. Primero era 1,40, 1,80, 2, 2,10, 2,50 y llegó casi a 4 pesos en mayo del 2002. Luego a partir de ahí entró en un proceso de baja hasta llegar a 2,60, 2,70, donde se mantuvo. Después fue creciendo hasta los niveles actuales, en estos últimos 10 años. Por eso digo, por ahí se sobreestiman las subas y luego se acomoda el precio real con respecto a los bienes, ¿no? Principalmente. ¿Qué capital hay en Argentina? ¿Cuántos dólares se fueron? ¿Cuántos se llevaron? Bueno, las estimaciones hablan de entre 150.000 y 200.000 millones en el exterior. Parte en el exterior, obviamente, y parte en el mercado interno, guardado en caja de seguridad, ¿no? Obviamente. Alguien dice que puso ejemplo, ¿no? Esto que ha hecho el gobierno, dice, es como si vos estás en camiseta, en camisa, querés tener pinta y te pones solamente la corbata. Sí. ¿Es más o menos así o no? No, en realidad cuando uno tiene que hacer un plan y solamente utiliza una herramienta, va a solucionar algún problema de los sectores a los cuales apunta, pero no el problema de toda la economía. Por eso te digo, acá hay un problema de déficit fiscal y un problema monetario generado por el superávit externo, que obviamente obliga al Banco Central a comprar dólares y cambiarlo por pesos, y a ese déficit fiscal que lo estamos financiando a través del Banco Central también con emisión de pesos. Hay una abundancia de pesos y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Para que la emisión monetaria sea compatible con niveles de inflación internacional. Qué contradicción, una abundancia de pesos y no se llega a fin de mes. Bueno, y hay problemas, y ahora, fíjate, yo lo planteaba, lo primero que sucede es la caída de la inversión, pero atrás de la caída de la inversión viene la caída en el consumo. Y eso es lo que estamos viendo. Si viste en últimas informaciones, en supermercados cayó un 4%. Y eso es lo preocupante, porque la caída en el consumo lo que va a llevar es a cierre de fuente de trabajo, ¿no? Sé que nos queda un minuto. ¿Cuál es tu sugerencia? No hablo de consejos. ¿Cuál es tu idea? No, ¿qué tiene que hacer la gente? No, yo creo que primero la gente tiene que estar tranquila. Esta no es una situación como la del 2001. Puede haber una suba adicional del dólar paralelo, pero creo que estos niveles ya están mostrando precios en dólares razonables para lo que es la Argentina, por lo tanto no le veo una suba más importante en los próximos días. Pero obviamente mucho depende de lo que haga el gobierno. ¿La casa de cambio cómo están? Perdón, acá dependemos y te corté. Dependemos de la política que tome el gobierno de acá en más, que esto que anunció esté acompañado de otras medidas, ¿no? ¿Las casas de cambio bien o tienen problemas?
No, nosotros obviamente con una restricción muy importante de la venta, lo que nos ha llevado a reducir el personal que teníamos afectado al cambio. Sí, sí, ha sido considerable, pero nosotros tenemos una entidad financiera que financia todo lo que es consumo y pudimos reasignar personal, así que en eso por suerte no tuvimos que despedir a nadie. ¿Reasignar significa indemnización o no? Reasignar, no. Lo que hicimos fue, sí, la gente aceptó y lo que hicieron fue manteniéndole el sueldo, pasaron a la compañía financiera y desarrollamos ahora mucho más el mercado de financiación de artículos deportivos. Sergio, te agradecemos muchísimo. No, por favor, un gusto. Sí. Gracias. Sergio Fares, con un panorama de lo que está pasando en la economía. Ya volvemos con Bettina Fulco, el deporte también presente. Muy bien, con Bettina Fulco. Yo tengo casi una debilidad con esta piba, porque la vimos lo que luchó, lo que trabajó, lo que se sacrificó viajando por todo el mundo solita cuando apenas tenías. Y 16 empecé a viajar. Sí. Y era más difícil que ahora quizás, ¿no? Y sí, sobre todo por la tecnología. Ahora uno está muy conectado. Yo veo a las jugadoras que entre el Skype y Twitter y Facebook y se comunican permanentemente con la familia. En mi caso era esperar las cartas de mamá, que a veces llegaban y a veces no, por correo. Sí, y a veces nos decía, se comunicaron con Bettina, que claro, está bien, es la preocupación, la desesperación, ¿no? Y no había, tampoco en Europa había muchos teléfonos con tarjetas telefónicas, entonces era difícil comunicarme o haciendo el collect call, viste, que pago revertido. Claro. Y no, ahora con los celulares estás enterada en el momento de lo que está pasando. Decía, mamá, estoy bien, y cortabas. Claro, más o menos así. Sí. Una fortuna salía. ¿Por qué te volcaste hacia el tenis? ¿Cuál fue tu principio? No, fue un poco de casualidad. Siempre me gustaron los deportes y mis papás me dieron la posibilidad de probar varios. Hasta que, bueno, a los 10 años yo estaba en el club universitario, se construyeron las primeras canchas de tenis y ahí probamos de tomar clases y bueno, quedé prendada del deporte, me encantó. ¿Con muchas horas diarias? En ese momento no, 2 veces por semana, 3, dependía, ¿no?, un poco entre el estudio y demás, pero ya después cuando entre los 14, 15 años, ahí sí intentaba entrenar todos los días y ya cuando me hice profesional eran 6 horas por día, 7 días a la semana. ¿Cuál fue tu primer viaje, Bettina? Los primeros viajes los hice así a nivel nacional y el primer viaje afuera fue a representar al país en un sudamericano para menores de 14 años. Y ya después el primer viaje importante fue cuando tomamos la decisión de ir a Miami a entrenar con el mismo entrenador de Gabriela Sabatini y probar un verano, que yo tenía el receso escolar acá, y a partir de ahí fue sin parar, digamos. Después de ese verano me surgieron torneos en Europa, Patricio Apé me consiguió algunas invitaciones para torneos europeos y ahí tenía 16 años y ya me empecé a mover sola por toda Europa. Sin tomar en cuenta las edades, Bettina, ¿cuál fue la mejor época? ¿Aquella o esta? Me refiero como jugadora o en este caso con esta responsabilidad y esta alegría que estás viviendo, ¿no? No, son diferentes. Yo como jugadora disfruté muchísimo, viajé entre los 16 y los 30 años, conocí todo el mundo. Tengo grandes amigos y amigas en todas partes del mundo, que bueno, ahora gracias a la tecnología es fácil comunicarse. Y esta etapa me encuentra en otra etapa, con mi esposo, con mi hija, disfrutando de ellos, de la familia, disfrutando de la ciudad mucho más que antes. Y trabajando diariamente en mis clubes, en Kimberley, en teléfonos aquí en Mar del Plata. Y bueno, y esto de la capitanía de Fed Cup es... ¿Qué es? Contanos porque hay mucha gente que no sabe. Bueno, Fed Cup o Federation Cup es la Copa Davis pero femenina. Argentina ha tenido grandes éxitos cuando jugaba yo con Sabatini, después de la mano de Gorrochategui y Paola Suárez. Y bueno, y ahora este es el tercer año que yo soy capitana. Tuve el orgullo de ser elegida por todas exjugadoras en una reunión importante que se hizo justamente hace 3 años. Y bueno, ahí surgió mi nombre, entonces tomé al mando un equipo diezmado en cuanto a figuras. El primer año solamente estuvo Gisela Dulco y a partir de ahí aposté fuerte a este equipo joven de Molinero, Ormachea,
María Irigoyen y Milena Brooks. Y bueno, las fui convocando, son incluso todavía las 4 mejores jugadoras de Argentina, pero no tienen un ranking espectacular, no son muy conocidas ellas todavía, y estamos logrando pasos importantes, siendo que no tenemos todavía ninguna jugadora dentro de las 100 del mundo. ¿Es difícil la conducción? ¿Es difícil llegar a quienes conducís? Y sí, no es fácil, son chicas que ya son profesionales, cada una tiene su entrenador, su preparador físico, su psicólogo, la gente, los managers. Así que, bueno, yo intento estar en contacto gran parte del año con ellas y después nada, nos juntamos una semana antes del evento. O sea, si jugamos un sábado, nos juntamos el domingo previo y bueno, y ahí yo ya coordino con sus entrenadores cómo va a ser la semana de entrenamiento. Lo primero que tengo que saber si alguna viene lesionada o no, si tiene alguna molestia. Cómo ir llevándola durante esa semana en cuanto a todo el entrenamiento y la puesta a punto de sus partidos. Y después, bueno, muchas charlas de equipo, donde se hablan muchas cosas, muchas cuestiones técnicas, tácticas de las rivales, analizamos algunos videos también. ¿Tuviste alguna complicación por disciplina o por vedetismo de alguna de las jugadoras, no? Sí, tuve, sí, pero bueno, quedan un poco esas charlas dentro del equipo y un poco los retos de mi parte, me ayudan un poco también sus entrenadores, ¿no? Cuando hay momentos de tensión, hay momentos a veces de tensión entre las mismas jugadoras, porque bueno, ellas viajan todo el año y tienen sus problemas personales por ahí, pero bueno, un poco mi función es unirlas y tratar de que por lo menos esa semana todas tiremos para el mismo lado y buscar entre todas el objetivo que por lo menos en este momento es mantenernos en este Grupo Mundial 2. La Federation Cup, a diferencia de la Copa Davis, tiene un Grupo Mundial 1 donde están las mejores jugadoras del mundo, Italia, República Checa, Rusia, y el Grupo Mundial 2, que es incluso todavía la elite del tenis mundial. A partir de ahí ya va bajando a las zonas regionales, la zona americana en nuestro caso, que la jugamos en 3 ocasiones, zona europea, zona asiática. Así que ahora pudimos mantener con este triunfo contra Inglaterra el Grupo Mundial 2 y competiremos nuevamente en febrero del año que viene. ¿Tenés carácter como para plantarte así en una situación difícil? Sí. Sí. Con esa carita de buena, con todas esas bondades. No te olvides que soy escorpiana. O sea que sí, tengo mi carácter y tengo sobre todo la experiencia, ¿no? Sí. No solo de lidiar yo sé lo que es competir, sé lo que es entrar a la cancha, sé lo que es entrar a la cancha con toda la gente que quiere que ganes, que representes bien a tu país. Eso las pone muy nerviosas a las chicas. No están acostumbradas, durante todo el año juegan para ellas y si pierden o si ganan no pasa nada. ¿Se le dio la trascendencia o la resonancia que realmente tiene título obtenido o no? Esta semana, después del triunfo, durante la semana de entrenamiento, tuvimos un poco de prensa, las chicas por lo menos tienen la oportunidad de mostrarse un poquito más. A mí me encantaría que la prensa las apoyara un poco más todo el año, pero bueno, también va a depender de ellas de que se metan a jugar torneos más importantes. Creo que la figura en este caso es Paula Ormachea, que está a punto de meterse dentro de las 100 mejores del mundo. Y si tiene alguna actuación buena en Roland Garros ahora o en Wimbledon, esos torneos va a dar que la prensa por ahí se hable un poquito más del tenis femenino. La realidad es que todavía el tenis femenino tiene que desarrollarse más y para llegar a la época donde yo jugaba falta bastante todavía. ¿Del Potro la mejor figura argentina? Y sí. Y ¿Cómo convocante. ¿Cómo está ubicado Ceballos? Ceballos muy bien, ¿Sí? Está jugando muy bien, está entre los 50 mejores del mundo, es un puesto de privilegio, juega muy bien en dobles también y bueno, pues, punto fijo en este momento en la Copa Davis, así que excelente momento para... ¿Otra figura del tenis masculino y o femenino? Bueno, en masculino va a haber un recambio ahora a nivel argentino, en Albandián, Mónaco, son jugadores ya grandes, cerca de los 30 o pasando los 30, y están los chicos jóvenes que empujan de atrás, como Del Bonis, Argüello, Velotti, Schwartzman, Facundo Bagnis, todos esos, ojalá que puedan emular de cierta manera a los buenos que se van retirando. En cuanto a las chicas, te diría que hay figuras a nivel mundial. A nivel sudamericano, las mejores son Teliana Pereira, una brasilera, un par de colombianas y Ormachea.
todavía ninguna de ellas está dentro de las 100, así que también eso influye influiría para bien si alguna de ellas se metiera bien arriba. ¿Dónde te desempeñás como profesora? ¿En qué lugares? En el Club Kimberley de Mar del Plata, en la Villa Deportiva, todos los días. La escuelita está los lunes, miércoles, viernes y sábado. Y todos los días se entrenan los chicos de competición. ¿Se pueden inscribir allí mismo? ¿Cómo hacen para conectarse con vos? Sí, pueden averiguar en la sede de Kimberley, si no en la Villa Deportiva, donde está el fútbol en Polonia y Bertis. ¿Y qué otro lugar? Y el Club Teléfonos, que queda en la zona de Los Pinares. Y bueno, ahí también hay escuela todos los días, ahí cambiamos los días, martes, jueves, sábado, para los principiantes. Y ahí hay canchas iluminadas, así que trabajamos bastante de noche. Así que, bueno, en ambos lugares me van a encontrar un día o el otro, ando de acá para allá recorriendo los clubes y muy atenta a lo que pasa con todos mis alumnos y con la escuelita. ¿Con Guillermo Vilas te encontrás, te ves, te saludás o no? No, hace mucho que no lo veo. Lo he visto en algunas clínicas, pero hace mucho que no lo veo. Un antes y un después, decimos siempre, del tenis. ¿Con Vilas? Y no? yo inicié gracias a él, ¿no? Él fue el que desarrolló y promocionó el tenis en el país, así que gracias a él estamos jugando la mayoría. Al que sí he visto fue a Batata Clerc, ahora en el Parque Roca, estuve con él y bueno, siempre muy generoso con el equipo argentino, nos presta canchas, pelotas, canastos, bueno, siempre atento a las necesidades del equipo femenino. Nos queda un minuto para que digas lo que quieras y lo que sientas, o una sugerencia, o lo que se te ocurra. No, creo que lo que más me gusta inculcar siempre es el amor por el deporte. Creo que yo lo practico a los 10 años, toda la vida, lo sigo disfrutando de los triunfos de mis alumnos o de los progresos chiquitos, aunque más no sea. Y creo que si uno hace las cosas con ese amor y esa dedicación, los resultados se van dando y los objetivos. Yo quería ser capitana de Fed Cup y me lo propuse hace 5 o 6 años y bueno, lo logré. En este momento estoy desempeñándome bien y creo que eso te lo da la pasión que uno siente por el deporte. Muy bien, te felicito por la hermosura de nena que tenés. Micaela, que vino a la tele por primera vez hoy. ¿Y Jorge Rocco es alumno tuyo también? No, yo aprendo mucho de él, la parte periodística ahí, porque al estar en este puesto muchas veces tengo que hacer conferencias de prensa y hacer entrevistas y a veces pregunto cosas para mejorar. Tuvimos la fortuna de ser compañeros y nos dio la posibilidad de ser amigos, ¿no? De Jorge Rocco, un tipo sensacional. Gracias. Betina, querida, gracias. Gracias a vos por la invitación. Es un gusto y bueno, igualmente. nos hacer quedar muy bien siempre. Te quedas a pibita, ahora que sos una jovencita. Gracias. Chao, muy amable. Betina Fulco con nosotros. El deporte analizado de distintos lugares, de distintos ángulos. Previamente con Sergio Fares, que nos dio un panorama para el momento económico que vive el país o el dólar, cómo se está viviendo. Gracias. Hasta el próximo programa.